Bueno, hola a todos. Mi nombre es Yuri Viviano Osorio García. Soy estudiante de pregrado de Administración Pública de la CETAP Manizales. Hoy les voy a hablar un poco del capítulo 9 del libro de Lora 2021, titulado ¿Por qué hay tan poco empleo formal? Este texto es parte del estudio sobre el empleo en América Latina y busca explicar las causas y consecuencias de la informalidad laboral en la región. Vamos a ver entonces la parte introductiva. Eduardo Lora es un economista colombiano reconocido por su trabajo en desarrollo económico y políticas públicas en América Latina. En esta obra, editada por el Banco Interamericano de Desarrollo, analiza cómo las estructuras institucionales y económicas de nuestros países influyen directamente en la creación de un empleo formal. Su enfoque es técnico, pero con una clara preocupación social. Vamos a hablar un poco del contexto del problema. Aunque en las últimas décadas América Latina ha tenido crecimiento económico, el empleo formal no ha aumentado en la misma proporción. Esto genera una paradoja: más actividad económica, pero sin estabilidad laboral. Lora plantea que entender esta contradicción es clave para avanzar hacia una región muchísimo más equitativa. Vamos a hablar ahora, perdón. Y entonces viene, digamos, como la pregunta. ¿Cuál es entonces la pregunta que guía este capítulo que nos muestra Lora? La pregunta es: ¿por qué hay tan poco empleo en América Latina? El autor responde que las causas no son simples fallas del mercado, sino factores estructurales y sociales profundamente arraigados. Vamos a ver un poco de cuáles son esas principales causas. En primer lugar, Lora explica que existen altos costos laborales y tributarios asociados a la contratación formal. Las empresas actualmente deben asumir impuestos, seguridad social, ARL, una cantidad de trámites complejos, ¿cierto? Y eso lleva a que muchas empresas prefieran mantenerse en la informalidad, especialmente cuáles las pequeñas empresas. Otro factor importante es la baja productividad de tanto las micro como las pequeñas empresas, que no pueden competir con las grandes empresas. Y a eso se suma también la falta de educación técnica, de habilidades laborales, lo que limita la posibilidad de acceder a empleos formales mejor remunerados, ¿cierto? Tal vez eso a los jóvenes los ha afectado inclusive mucho, porque no tienen acceso, que tienen unas expectativas muy altas, pero no tienen un acceso a un empleo, lo que ellos llaman digno. Vamos a hablar de esos factores estructurales. Lora en su documento también señala que la informalidad refleja economías poco diversificadas, con sectores poco productivos, concentrados y escasa innovación. Además, hay debilidad institucional, ya que los sistemas de inspección y control laboral son insuficientes. En las zonas rurales, por ejemplo, la situación es aún más crítica. ¿Por qué? Pues porque hay más falta de infraestructura y de oportunidades. Por eso mucha gente del área rural prefiere inclusive emigrar hacia la parte urbana. Por eso es que a veces el campo se está viendo un poco más, digamos, menos poblado, hay menos personas allí para cultivar, para recoger todos los insumos. Entonces esa es una parte importante que también tenemos que analizar. Las consecuencias.
Nos dice Lora que estas condiciones tienen efectos importantes. Primero, una menor productividad nacional. Segundo, hay una falta de protección social para millones de trabajadores. Tercero, persistencia de la desigualdad económica. Perdona, lo moví. Persistencia de la desigualdad económica. Todo esto limita la capacidad del Estado para recaudar impuestos y ofrecer servicios públicos de calidad. O sea, hay una cantidad de factores, ¿cierto?, que permiten que no se pueda llevar a esa organización formal e informal. Hablando ya del impacto ambiental y social, desde una mirada, digamos, más ambiental, la informalidad también tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Las empresas informales suelen operar fuera de control, muchas de ellas, más sobre todo de fuera de control ambiental, ¿cierto? Muchas de ellas no tienen como este tipo de situaciones manejadas. Y generan contaminación o generan un manejo inadecuado de residuos. Eso también es importante. Y pues promover la formalidad significa también mejorar ¿qué? La sostenibilidad ambiental y social del trabajo en la región. Sería muy importante poder hacerlo desde ese impacto también ambiental para mejorar un espacio y digamos que brindar calidad de vida a muchísimas personas, mucho más importante. Hablamos ya del planteamiento, hay un planteamiento que hace Lora desde una mirada, digamos, ambiental. Hablamos, bueno, les decía que del planteamiento esencial, digamos, de Lora, digamos que el eje central del capítulo es claro. La informalidad no es una elección voluntaria, sino el resultado de estructuras económicas excluyentes. Ojo, hay que tener muy en cuenta quién está haciendo qué para que las pequeñas y las medianas empresas no puedan llegar a dar grandes resultados. Lora invita a comprender que no se trata de castigar al informal, sino de crear condiciones para que la formalidad sea posible y atractiva para todos. Hay una propuesta de Lora, ¿sí? Entre sus muchas propuestas, Lora plantea simplificar los trámites y reducir los costos de formalización. También propone políticas activas de empleo, propone capacitaciones técnicas, acceso a créditos para pequeñas empresas, que de hecho se ven en muchos casos, hay muchísimos bancos especializados para poder entregar a esas personas, pero ¿a qué costo? Hablamos de intereses, hablamos de tiempo, hablamos de muchas cosas. Sin embargo, Lora dice que esa es una opción y el objetivo es transformar la estructura del mercado laboral, no solo imponer sanciones. Ella dice que no se trata solo de eso. Además sugiere revisar los sistemas tributarios y de seguridad social, cómo están funcionando, pues para que sean como un poco más inclusivos, para que haya más personas que puedan ingresar. Obviamente hay mucha gente que prefiere quedarse, lo decíamos hace un momento, quedarse en la informalidad, precisamente había toda esta cantidad de trámites que tienen que cumplir y que es una cantidad de dinero que hay que pagar por un solo empleado. Entonces, estas pequeñas empresas no pueden darse el lujo de hacerlo. Una gran empresa que tiene de pronto un capital mucho más grande, bueno, pero una pequeña empresa a veces no puede permitírselo. Entonces, esas cosas pues hace que no sean tal vez tan inclusivos. Fortalecer la inspección laboral como herramienta de protección y no de castigo. Ojo. Y pues en conjunto esas medidas podrían reducir la informalidad y promover empleos dignos y sostenibles, dice Lora. Dentro del documento hay algo que dice el papel del Estado en la transición hacia la formalidad. Otro aspecto fundamental que plantea Lora es el rol del Estado en este proceso, muchachos. Tradicionalmente, muchos gobiernos han intentado reducir la informalidad
a través de sanciones o controles. Pero el autor sugiere que este enfoque es limitado. En lugar de castigar, el Estado debe incentivar la formalización, creando tal vez entornos normativos más flexibles, programas que apoyen a esas micro y pequeñas empresas que son tal vez las más afectadas por lo que decíamos hace un momento, porque hay también altos costos de formalidad que no se pueden permitir. Además, en el contexto actual, esto se puede vincular con los empleos verdes o sostenibles que ofrecen nuevas oportunidades laborales. Y pues obviamente también dentro de la formalidad. En conclusión, un Estado facilitador y no punitivo puede impulsar una economía más formal, productiva y socialmente responsable. En síntesis, chicos, la informalidad es un reflejo de las desigualdades estructurales en una región. Independientemente de la región, siempre va a suceder. Formalizar el empleo implica mejorar la educación, mejorar la productividad, mejorar algo que se llama la justicia social también. No hay desarrollo sostenible sin empleo formal y equitativo. Esa es una frase que me encontré por ahí de Lora. Como reflexión personal, desde mi formación como futura administradora pública, considero que este contexto es muy pertinente. Primero, porque conecta el empleo formal con la sostenibilidad, perdona que se me ha movido por acá, con la sostenibilidad, mostrando que un trabajo digno es base del bienestar colectivo. Segundo, porque la formalidad permite regular actividades productivas y exigir estándares ambientales, algo fundamental para la gestión ambiental, ¿cierto? Y finalmente, pues el texto a mí me motiva en especial a pensar en empleos verdes, formales, que combinen pues inclusión social y protección del medio ambiente, ¿cierto? Puede ser una muy buena forma para incluir esas pequeñas y medianas empresas a que inicien en el mundo de la formalidad. Aquí pues la frase, Lora nos recuerda que no puede haber formalidad sin inclusión. La solución está en transformar las estructuras económicas, educativas, sociales, y pues ya está. Esto es parte de lo que hay en el documento. Me pareció bastante interesante. Agradezco a todos su atención. Aquí dejo pues las referencias utilizadas, como está, que fue el documento de Lora, porque hay tan poco empleo formal. Este es un documento editado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y feliz tarde.